Bueno, lo primero, agradecer a Ampier la participación en esta jornada. Desde el mantenimiento agradecemos que en los foros se nos tengan en cuenta y venimos aquí un poquito a contar nuestra experiencia. Vengo con 2 apellidos, como habéis podido ver. Soy presidenta de AEMER, que es la asociación que representa a las empresas de mantenimiento de energías renovables, y como directora general de Magma, que es una empresa especializada en la instalación y el mantenimiento de este tipo de proyectos. Entonces, mi idea es contar un poco el objetivo del mantenimiento desde 2 prismas diferenciados. Un poco qué estamos percibiendo desde AEMER como asociación de los retos a los que nos enfrentamos en los años que han venido y vienen, y un poquito como Magma contaros nuestra experiencia en el sector, que viene desde años atrás. Tenemos mucha experiencia en el tipo de instalaciones del que entiendo que algunos de ustedes son propietarios, y nos estamos enfrentando a los retos que vienen con los proyectos nuevos, ya no solo con todo lo que mis compañeros han comentado, que tecnológicamente el sector está cambiando muchísimo, sino con las nuevas tecnologías a las que nos enfrentamos. Entonces, haré una pequeñita presentación de qué es Magma y qué es AEMER, y entraré directamente en materia para hablar de la importancia que tienen en el desarrollo de los proyectos el mantenimiento, ¿no? Somos una parte fundamental de la cadena de valor para que se cumplan las expectativas de rentabilidad en los proyectos, pero sí que es verdad que somos la parte más dolorosa, porque el mantenimiento es coste puro y duro, y hay que entender que ese coste es inversión y que hay que invertir en mantenimiento, puesto que los proyectos tienen una vida útil muy larga y que solo la cumpliremos si invertimos durante toda la vida útil, no solo cuando se nos rompen las cosas, ¿no? Os contaremos experiencias que hemos vivido en Magma desde que mantenemos este tipo de instalaciones, y que no dejan de ser retos tecnológicos muy importantes. Y luego, hablaré un poquito de cómo nos está afectando a las empresas de mantenimiento el acompañar a los productores del régimen retributivo a todos los cambios que está habiendo en el sector, que mis compañeros han comentado también un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué es AEMER? AEMER es una asociación que representa a las empresas de mantenimiento independiente. No participamos de ningún fabricante y pretendemos tener una voz en el sector de aquellas empresas que nos tenemos que adaptar a los retos del mantenimiento, como he comentado antes. Nos podéis visualizar un poco en la página web cuáles son nuestros objetivos, pero básicamente estamos centrados en calidad. Queremos hacer visible que la calidad en el mantenimiento es importante y que las empresas de mantenimiento tienen que estar formadas y adaptadas tanto a las nuevas tecnologías como a las antiguas. La seguridad, la prevención de riesgos laborales en los últimos 20 años ha crecido, gracias a Dios, muchísimo, y nos queda todavía muchísimo por hacer. Y en el sector del mantenimiento tenemos muchos retos en este ámbito. Tenemos muchos instaladores en campo, en alturas, con riesgo eléctrico y sometidos a unas condiciones climatológicas en algunos casos extremos. Entonces, necesitamos que eso se ponga en valor y que el recorrido que se está haciendo desde la intención de integrar la prevención en las empresas de mantenimiento las asuman. Y bueno, ¿qué es Magma? Magma es una empresa centrada, como os decía, en la instalación y mantenimiento de proyectos de energías renovables. Tenemos experiencia tanto en fotovoltaica como en eólica, pero sobre todo tenemos un equipo humano que lleva en el sector fotovoltaico, como os decía, desde el año 2005. Hemos intentado evolucionar como empresa afrontando todos los retos que el sector nos ha puesto encima de la mesa, pero como os comentaré ahora, son muchos. Aquí pongo la gráfica desde el año 2020, pero como os decía, Magma nació en el año 2005. Nuestra instalación más grande tenía 100 kilovatios y el inversor 5, o como muy grande 100. Inversores pequeñas, tecnologías a doble eje, agrupaciones de propietarios. Nos enfrentábamos a unos retos totalmente diferentes, pero sobre todo hemos tenido que sobrevivir en un sector en el que en el año 2006 entró una normativa, como algunos de ustedes saben. Nos dieron un año para acometer todos los proyectos que teníamos encima de la mesa y que teníamos mucho tiempo para llevarlos a cabo. En un año España pasó de 432 megavatios, que era el objetivo del Real Decreto, a hacer más de 4.000 megas. Esto, claro, somos españoles y lo pudimos hacer, pero las empresas de mantenimiento, los años posteriores, vimos lo que realmente se había hecho en España en un año en el que se multiplicó por 10 el objetivo que había que hacer. Luego tuvimos 4 años todavía de actividad con un régimen retributivo que,
Si el 28 de septiembre del 2008 nos pareció una fecha límite muy importante, luego la tuvimos que sufrir cada 3 meses con aquellas maravillosas convocatorias en las que desarrollábamos los proyectos y cada 3 meses nos iba cambiando la prima. Y si aquello se volvía a ir de madre, pues venía el gobierno y nos decía un 25% menos de tarifa para la próxima convocatoria. Y como empresas pues desarrolladoras y que teníamos ganas de seguir haciendo proyectos renovables, nos adaptamos perfectamente a todo. Claro, nos adaptamos. También los fabricantes pusieron de su parte, porque antes comentaba con Miguel Ángel, en el año 2006 nosotros comprábamos los paneles fotovoltaicos a 3,5 euros el vatio. Ahora mismo los estamos comprando a 10 céntimos. O sea, han pasado algo más de 15 años. El desarrollo tecnológico no da como para una bajada de costes tan drástica. Luego no entendemos muy bien qué pasó en el 8 al 12. Pero bueno, lo que os quería contar es eso. En el 2012, de repente, cuando toda la maquinaria y la industria renovable se había puesto a tope, llegó el gobierno y nos paró el sector de golpe. Entró una moratoria y en febrero del 2012 nos dijeron ya no hacéis ni un proyecto más. Es ese año en el que desde Magma nos planteamos que teníamos que profesionalizar los servicios de mantenimiento, puesto que se habían hecho muchos proyectos. Claro, hasta entonces nos parecían muchos. Ahora tienen poco peso en relación a los proyectos tan grandes que se están desarrollando. Pero bueno, quisimos empezar a profesionalizar los servicios de mantenimiento, prestar servicios a terceros y crecer en esta línea. Y entonces nos encontramos, como os decía, cosas que os voy a contar luego de proyectos que se llevaron a cabo con prisas, que las prisas no son buenas compañeras, y nos hemos encontrado pues de todo. Desde proyectos que no tienen monitorización, entonces es que sin datos el hacer un buen mantenimiento pues es complejo. Luego, claro, en el año 2008, para hacer 4.000 megavatios y luego de repente en 3 años que el sector parara, muchos de los fabricantes que tenían unos objetivos para hacer muy ambiciosos se fueron a concursos de acreedores y desaparecieron. Entonces eso las empresas de mantenimiento nos lo hemos encontrado porque hemos ido a reclamar garantías, bueno, y ustedes como propietarios, pero hemos ido a reclamar garantías, el fabricante no existe, hemos ido a comprar repuestos, el fabricante no existe y hemos tenido que hacer cosas bastante de ingeniería inversa y creatividad para poder dar soluciones a los proyectos. Pero bueno, nos mantuvimos en el sector. No, o sea, somos empresa afortunada porque no todo el mundo pudo hacerlo. El próximo Real Decreto que permitió poner un panel fotovoltaico en España fue en el octubre del 2015, cuando entró en vigor el autoconsumo. Pero, sin embargo, llegó la normativa antes de que el sector tuviera capacidad de tener precios competitivos para poder desarrollar proyectos. Y el boom del autoconsumo no llegó hasta que, de repente, Europa nos dotó de las maravillosas subvenciones de Next Generation. Entonces hubo de nuevo otro boom de autoconsumo paralelo al boom de la generación. Entonces, claro, es lo que os comento, todo pues se hace como un poco a trompicones y a veces eso, pues como sabemos, a las empresas de mantenimiento nos cuesta adaptarnos un poco a todo, a las empresas del sector igual y a los proyectos volvemos a estar instalando tecnologías que podemos considerar que no tienen los años suficientes de madurez como para ver qué problemas nos vamos a encontrar en un futuro con los nuevos proyectos, ¿no? Pero bueno, seguiremos creciendo. Entonces, entrando ya en materia un poquito de qué es el mantenimiento preventivo y su importancia. Como os decía, el mantenimiento es inversión, hay que tenerlo siempre presente y cuando hacemos las cuentas de la rentabilidad anual hay que destinar ciertos euros a un buen mantenimiento. Para eso, elegir, como os decía, una empresa de mantenimiento que realmente quiera hacer las cosas bien. Hay muchas empresas de mantenimiento, sobre todo en el año 2008, yo creo que eso ya no existe, que se quedaron en el periodo de explotación porque ya venían arrastrándolo de la promoción. Pero cuando vieron que los márgenes en el mantenimiento no son los de las promociones, pues se fueron. Entonces, hubo propietarios que se quedaron solos ante el peligro con un proyecto que habían invertido para 30 años y su empresa de mantenimiento desapareció. Bueno, hay que elegir, hay que tomarse su tiempo para elegir bien la empresa de mantenimiento y que sea una empresa de mantenimiento que tenga los objetivos claros y que invierta en conocer las instalaciones y mantenerlas. Al final, como os decía, son 30 años de proyecto. Esto es muchísimo tiempo y el mantenimiento preventivo es importante. En fotovoltaica de régimen retributivo es difícil hablar de predictivo porque nos faltan muchos datos y variables como para poder tener
para poder anticiparnos a un fallo, ¿no? Al final son instalaciones que a nivel de sensórica son muy pobres porque los inversores pues, nos dan los datos que dan y, como os decía, incluso nosotros desde Magma mantenemos parques que no tienen monitorización. Entonces, sin dato es imposible hacer un predictivo. Pero sí que tenemos capacidad de hacer un muy buen preventivo que nos evite el tener correctivos mayores, aunque de todas maneras, aunque hagamos preventivos, hay veces que los correctivos ocurren. Pero bueno, esto es importante y, como decía, es una inversión. El tema de la seguridad, no se nos tiene que olvidar que estamos ante unas instalaciones eléctricas, mecánicas y que pueden tener riesgos asociados que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas instalaciones en cubiertas de naves industriales. Esos paneles tienen que tener una revisión perfecta a nivel de estructural porque los paneles pueden salir volando. Las inclemencias meteorológicas cada vez son más extremas. La primera vez que nosotros oímos en un parque la ciclogénesis explosiva, yo decía, ¿y eso qué es? Pero ahora ha ocurrido cada año y aquel año parecía que era el primero que iba a ocurrir. Entonces, bueno, estamos ante unos eventos meteorológicos extraordinarios y el tema preventivo es fundamental. Desde AEMER también, como os decía, la calidad en el servicio de mantenimiento es muy importante y por eso en el año 2016 desarrollamos un sello que es a mayores a un sistema de calidad 9001 que pueden tener muchas empresas del sector. Es un sello cuyos procedimientos están asegurados y revisan que las empresas de mantenimiento que tienen este sello cumplen con estándares de calidad predefinidos y con experiencia de los procedimientos necesarios para mantener un sistema fotovoltaico. Y bueno, por ejemplo, en esta jornada tenemos agentes como una compañía de seguros, ¿no? que veremos o escucharemos más adelante. Desde AEMER pedimos que este tipo de compañías, los licitadores que licitan los mantenimientos, pongan en valor el sello para distinguir a las empresas de mantenimiento que realmente están haciendo un esfuerzo por interiorizar procedimientos y por tener la calidad como bandera. Bueno, un poquito más del sello. Vale, entrando en materia de qué es un mantenimiento preventivo, voy a identificar cada una de las partes que componen una instalación solar fotovoltaica para hacer hincapié sobre qué tareas de mantenimiento realizamos en cada una de ellas. Los paneles, poner cableado, pero empezaré por los paneles, que es el origen, ¿no? O sea, es el elemento que es capaz de transformar la energía que recibimos del sol en energía eléctrica desde un primer momento, ¿no? Entonces, es importante que la limpieza de polvo y residuos sea buena o adecuada. Lo más importante en una limpieza de panel no es tanto un polvo que puede ser residual y homogéneo en el panel, sino sobre todo manchas que, si eso no se, como en un excremento de un ave o un polvo hecho barro o mancha, eso es muy importante eliminarlo cuanto antes del panel porque produce puntos calientes en las células. Entonces, es lo más importante a nivel de limpieza. Verificar las conexiones eléctricas. Todos sabéis que detrás del módulo fotovoltaico hay una caja de conexiones que tenemos que revisar porque si no está adecuadamente sellada y le entra agua, pues puede producir cortocircuitos. El cableado. De este tema hablaré un poquito más adelante en cosas que nos hemos encontrado. Como os decía, os voy a contar alguna batallita, porque el cableado sí que es verdad que en año 2008 se le daba poca importancia al cableado, se tenía poca experiencia en qué tipo de cableado tenían que tener este tipo de instalaciones y claro, como valía, como os he comentado, el panel fotovoltaico 3,5 €, pues llegabas al cable e intentabas comprarlo barato. Y entonces hay instalaciones que no cumplen con cable solar, no cumplen con que los cables estén debidamente protegidos al sol y ese deterioro del cableado es bastante complicado. Temas de estructuras. Seguidores a 2 ejes. Esto en los proyectos nuevos ya no existen, pero en el 2008 todo el mundo puso en su Excel que eso producía un 30% más que una instalación fija y fuimos a por ello. Pero ahora hay que mantenerlo y es complicado. Una estructura de seguimiento a 2 ejes tiene una parte mecánica muy importante que hay que prestarle mucha atención. E incluso, como os decía antes, una estructura fija en una cubierta de una nave industrial, revisión de anclajes, revisión de goteras, paredes de apriete. El módulo tiene que estar perfectamente, las vibraciones al final hacen que los tornillos se suelten y hay que hacer una revisión muy exhaustiva de la tornillería, que parecen acciones rutinarias que, como has repasado 7 tornillos y están perfectamente con su par de apriete, pues te da pereza, ¿no? O puedes decir, venga, pues ya hago un muestreo. No.
todos los tornillos, que cuando se suelta uno eso puede arrastrar problemas muy serios. Cajas de protecciones, tanto en continua como en alterna, elementos importantes, y sobre todo los inversores, el corazón de la instalación. Aquí inversores del año 2008 incluso son más accesibles o manejables que los inversores de ahora. Ahora todo es quitar y poner. Ahora mismo el mantenimiento de los inversores string pequeños es, por parte del fabricante, su mantenimiento es: tú dámelo que yo te doy uno nuevo y te lo cambio. Y los mantenimientos que le hacen al inversor posiblemente los hacen en la propia fábrica. Pero los inversores del 2008 son inversores muy accesibles, con acceso a todos los elementos de la instalación por parte del mantenedor, y que con una muy buena formación se les pueden hacer muchísimas cosas en el propio campo, sin necesidad incluso de retirar el inversor. Los contadores. Bueno, los contadores todo el mundo, porque aparte de que son lo que nos permite cobrar la energía generada, son la parte, por así decirlo, que más ha sufrido los cambios normativos desde el 2008. Tenemos que cumplir con los requisitos de medida. Las distribuidoras necesitan modificar los contadores a lo largo de estos años, porque necesitan tener mucha más información que la que en un primer momento pensaban. Entonces, es muy importante saber que los contadores están homologados y adaptados a las nuevas normativas de medida, porque cualquier incumplimiento en esta parte de la instalación automáticamente pues, nos repercute en los ingresos de la instalación. Como os decía, retos a los que como empresa de mantenimiento nos enfrentamos día a día, ¿no? Al final tenemos que sustituir tarjetas electrónicas que no existen. Entonces, la evolución de la electrónica de potencia ha sido increíble en estos 20 años a nivel de todos los componentes que hay ahí. Entonces, claro, cada vez que nos enfrentamos a que una tarjetita de estas verdes se ha estropeado y no existe su fabricación, pues el encontrar reemplazo es complicado, y en algunos casos hasta nos ha obligado a sustituir equipos que estaban bien, pero que si no tenemos tarjeta de control de potencia, de armónicos o de lo que sea, pues el inversor ya no vale. Temas de IGBT es exactamente lo mismo con sus electrónicas de potencias. Temas de los módulos. Los módulos que os decía que nos costaban 3,5 € tenían un tamaño de 180 vatios y eran súper manejables y bien. Cuando empezamos a instalar paneles de 400 vatios y nuestros instaladores empezaron a ver aquellos tamaños, o sea, la evolución del módulo ha sido increíble, tanto en precio como en tamaño, que son capaces, la potencia que son capaces de poner en un módulo fotovoltaico en un espacio muchísimo más reducido. Estamos instalando módulos de 700 vatios. ¿Qué pasa? Todas nuestras estructuras de nuestras instalaciones del 2008 están preparadas para módulos de 200 vatios, pero es que esos módulos ya no existen. Entonces, cuando se nos rompe un módulo fotovoltaico, el sustituirlo conlleva una adaptación de la estructura muy importante. Aparte de que eléctricamente, claro, os podéis imaginar que un módulo de 200 vatios frente a uno de 700, a nivel de intensidades, tensiones de cortocircuito, nunca encaja con el inversor y el rango de entrada que teníamos diseñado para ello. Por eso aquí hemos querido traer unas fotos, por ejemplo, de la primera caja. La primera foto de la izquierda es una caja de agrupaciones de strings de las de antes. Y la de abajo es cómo tenemos que modificar esa caja de agrupación para poder adaptar a los nuevos módulos a los inversores del 2008. Entonces, por eso que cada vez que se nos rompe un panel no es cojo panel y lo quito, o sea, que conlleva una serie de adaptaciones en la instalación muy importantes. En el tema de los seguidores, ya no solamente la parte mecánica, que nos hemos encontrado tener que fabricar piezas a medida porque, como os decía, el fabricante del seguidor ya no existe, sino que cuando se estropea algo de la electrónica de potencia del seguidor, en relación a su seguimiento, hemos tenido que hacer programación de autómatas nuevas. O sea, aquí en las dos fotos de abajo podéis ver la tarjeta verde es la tarjeta de control del seguidor. Cuando esa tarjeta o el software del fabricante del seguidor ya no existe y no encontramos repuesto, hemos tenido que migrar a sistemas de PLCs y de autómatas convencionales tipo Siemens Omron, que sería lo gris que está encima al ladito del azul, un automata nuevo totalmente configurado desde el principio por ingenieros que son capaces de desarrollar un sistema de seguimiento adaptado a esas condiciones de ese seguidor específico y en concreto. Entonces, al margen de esas averías que pueden considerarse diarias y rutinarias,
existen otra serie de averías que lo llamamos revampings, pero que no dejan de ser pues modificaciones de la instalación bastante más importantes, que hay que tener también muchísimo cuidado en su tramitación con el Ministerio, porque hay una cláusula en el Real Decreto que se llama modificación sustancial, que tenemos que tener muy claro que cumplimos con que el Gobierno considere que no estamos realizándole una modificación sustancial a la instalación, para considerar que entonces ya no se ajusta a las condiciones con las que se nos asignaron las ITES. Entonces, en alguno de estos casos, por ejemplo, como os decía, llegamos a proyectos que nosotros no habíamos ejecutado desde el punto de vista del mantenedor. Un proyecto muy importante que nos encontramos fue un proyecto con tecnología de concentración. No sé si habéis visto esto alguna vez, ahora veréis algunas fotografías, pero Wascor Photon es un fabricante que en aquella época, cuando os comentaba que el módulo estaba tan caro, lo más caro era el silicio. Competíamos contra los microchips de la electrónica. Entonces, en aquel momento, claro, nos decían que no había silicio. Entonces hubo fabricantes que dijeron, vale, ¿cómo soy capaz de atrapar la luz del sol utilizando menos cantidad de silicio? E inventaron estos módulos fotovoltaicos que están compuestos por lentes que lo que hacen es pues atrapar la luz del sol en un microchip de silicio que está detrás de la lente, que tendría 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, conseguían a nivel teórico reducir la cantidad de silicio, con lo cual tenían una tecnología que iban a ser capaz de fabricar a gran escala, pero no contaron con que la precisión que necesitaba la lente para que el sol incidiera perpendicularmente en la lente y realmente llegara a ese trocito de silicio que habían puesto detrás era de 0,7 grados. Claro, 0,7 grados en proyectos donde nos los hemos encontrado en la ribera del Ebro, que hay mucha eólica por cómo sopla el viento. Esos seguidores tienen una vela de unos 125 metros cuadrados y aquello se movía muchísimo por el viento. Entonces no se conseguía que la luz entrara perpendicularmente a la célula, con lo cual la capacidad de producción era 100 o 0. No existía una producción intermedia. Como sabéis, en los módulos convencionales, aunque haya desviación respecto a la producción óptima, que sería que efectivamente el sol incidiera en el panel de manera perpendicular, cuando tenemos el panel un poco desviado hay pérdida de producción, pero no es enorme. Pero en esta tecnología, como os decía, era pasar de 100 a 0. Entonces tuvimos que hacer cambios de los módulos en estos seguidores. Pero fijaros qué tipo de estructuras, o sea, que fueron tecnologías por las que se apostó muchísimo, se invirtieron muchísimos millones de euros y hemos tenido que sustituir esa tecnología a módulo convencional. Y como os decía, pues toda la adaptación de las estructuras para hacer que los módulos se adapten en estructuras que no estaban preparadas para ello. Otro proyecto de revamping que nos hemos encontrado a gran escala. Os comentamos proyectos que han supuesto inversiones importantes, no previstas, como os decía, en proyectos, ¿no? Nos hemos encontrado con fabricantes de módulos. Esta es la estructura de un módulo fotovoltaico. Está el marco, está el cristal, la encapsulación, las células solares, y hay un componente que se llama backseat, que igual no le prestamos mucha atención, pero es lo blanco que tiene el módulo por detrás. Vale, hay fabricantes que han tenido problemas de que este módulo se va degradando y se va soltando, y eso afecta al rendimiento de la célula que estaba encapsulando. Entonces hemos tenido que participar en proyectos, bueno, aquí un pequeño detalle de cómo veis esa tecnología, pero hemos tenido que participar en proyectos en los que se han cambiado megas y megas de módulos por este fallo. Al final, gracias a Dios, este fabricante de módulo existía y lo repuso en garantía. Pero claro, si nos encontramos con esta degradación en fabricantes de módulos que no existen, tendremos que tener previsto el sustituir el módulo a coste del propietario. Y otros fallos que os decía que nos hemos encontrado, el tema del cableado. Os lo comentaba antes, en el año 2008 no se tenía tanta experiencia de saber qué tipología de cable teníamos que instalar en unas instalaciones que tenían que durar 30 años en condiciones meteorológicas adversas. Entonces, además da la casualidad de que el cableado en la mayoría de las instalaciones se queda expuesto al sol, y es que el sol se lo come todo. Entonces, hemos tenido fallos de aislamiento, derivaciones a tierras y problemas con los cableados. También hemos tenido algún otro proyecto, incluso que
que el cable no ha sido sumergible y hemos tenido problemas de que también tiene derivaciones a tierra ese tipo de cableado no preparado para eso. Luego, el tema del cableado es importante prestarle atención y que lo tengamos en cuenta. Tenemos que tener en cuenta qué materiales utilizamos. Es importante utilizar aislamiento de politinilo reticulado, que es el XLP, o con una goma que esté preparada para resistir lo que os decía, ¿no? Esa intemperie y ese daño, ese sol es extremo cuando le da absolutamente todo el día. Antes, las bandejas, pues como siempre, claro, si te pones a ahorrar en el proyecto, pues dices, oye, pues no le pongo tapa a la bandeja y dejo el cable ahí, que total no se va a mover. Ya, pero es que la tapa protege el cable. Entonces, al final, eso. Prestar atención al aislamiento, entender cuál es la composición del cable y ponerlo adecuado al proyecto y a las condiciones meteorológicas en las que nos vamos a enfrentar. Y sobre todo aquí abajo también poníamos un poquito el tema de roedores, ¿no? A los roedores les encantan los cables y se los comen. Bueno, de esto yo creo que vamos a hablar más en detalle más adelante a lo largo de la jornada, porque habrá ponentes que hablen expresamente de esto. Pero queremos, como empresa de mantenimiento, eso, concienciar al propietario de una instalación del régimen retributivo de la importancia del cumplimiento de las horas mínimas que nos pide el Gobierno para poder cobrar la rentabilidad esperada. Los precios negativos, aunque sabemos que existe una negociación con el Real Decreto, que no nos van a contar como horas que ahora mismo, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es que en horas cero y negativas no nos cuenta la producción como producción real. Entonces nos la están descontando, con lo cual hay instalaciones que sin un buen mantenimiento, con unos correctivos que les hayan llevado tiempo de parada o con unas condiciones climáticas que ya iban justitas de horas, pues están en riesgo de poder cumplirlas, ¿no? Y es importante, o sea, esto pues como decíamos antes, hay que volver a prestarle atención al mantenimiento, realmente supervisar qué tareas de mantenimiento está llevando a cabo nuestra empresa e involucrarnos en que las mejoren para aumentar la producción fotovoltaica de las instalaciones que tenemos, ¿no? El tema de los cortes y todo lo que nuestro compañero Pedro Diomí nos cuenta, también hay que tener en cuenta que las instalaciones del 2008 no están preparadas electrónicamente para las exigencias de códigos de red y demás que están viniendo. Entonces, nosotros no tenemos posibilidad de gestionar nuestra energía en los proyectos del 2008 como las nuevas instalaciones tienen capacidad de hacerlo ahora. No tenemos electrónica de potencia como para recibir una consigna de red y parar la instalación. Es más, generalmente creo que muchos de esta sala estamos con un representante de mercado que agrupa toda nuestra energía como si fuera una sola instalación y vamos todos a una. Luego, físicamente, da igual las posibilidades que tenga nuestra planta si la del vecino no la tiene y si ese representante de mercado tiene que gestionar toda nuestra energía a la vez. Entonces, todos estos cambios normativos que están en el sector, pues hay que estudiar cuidadosamente cada uno de los proyectos, cómo lo tenemos configurado físicamente y con qué representante de mercado vamos para saber qué posibilidades tenemos de sacarle rentabilidad a esto o no. Y luego no quería acabar la presentación sin mencionar un tema que nos preocupa muchísimo desde AEMER y desde todas las empresas de mantenimiento. No hay personal técnico cualificado. O sea, no estamos consiguiendo vender que el sector del mantenimiento es un sector atractivo. Nuestro secretario de la asociación escribió un artículo el otro día en una revista del sector hablando de que, de que el sector del mantenimiento es un funcionariado. Tú entras en un parque solar, en un parque eólico y tienes trabajo para toda la vida si el cuerpo aguanta. Pero no estamos teniendo jóvenes ni técnicos cualificados. O sea, es que nos falta muchísimo personal y no estamos consiguiendo, como os decía, hacer un sector atractivo. Es un sector duro, se trabaja en el campo, altura, riesgo eléctrico, condiciones meteorológicas extremas, pero pensamos que es un sector muy atractivo a nivel tecnológico. Se están desarrollando muchas instalaciones muy interesantes a nivel de electrónica, a nivel de electricidad, a nivel de mecánica y necesitamos atraer este talento. Estamos en contacto con centros de formación profesional, hemos tenido reuniones con el Ministerio para exponerles este problema.
Creemos que se ha llegado un poquito tarde con el impulso a la FP Dual, y la FP Dual tiene problemas de estructura porque los alumnos llegan a las empresas y por, como os decía, cómo se ha puesto de exigente el tema de la prevención de riesgos laborales, que lo entendemos perfectamente, los alumnos llegan a las instalaciones y no pueden hacer prácticamente nada de lo que han estudiado porque no tienen cursos de prevención preparados para ello. Entonces, bueno, coincidimos un poquito en cifras. Tenemos 30.000 megavatios fotovoltaicos por ahora, más, como ha comentado Pedro, todo lo que está en tramitación y lo que nos queda por venir, y no tenemos personal para mantenerlos. Luego consideramos que es un problema bastante importante que deberíamos de prestarle atención y que, no sé, alguien haga algo. Muchas gracias.